Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio del 107%. Yo soy Mariano del Castillo. Y yo soy Juan Carlos Torres. En este episodio les vamos a platicar un poquito acerca del setup o de la puesta a punto de los coches de carreras en general, enfocándonos un poquito más a la Fórmula 1, ¿no? Hay cosas que luego nosotros pues nunca vemos, ¿no? Cómo un equipo pone a punto su coche. Entonces pues vamos a hablar de ciertos detalles que se consideran en ese momento de tomar decisiones de la puesta a punto del coche y pues más o menos qué significa cada cosa. Sí, pues empezar definiendo algunos términos que los más básicos que seguramente han escuchado es oversteer, que se conoce en español como sobreviraje, understeer, que es subviraje, y grip, que pues en español es básicamente el agarre que tiene un coche, ¿no? Y nada más como para explicar un poco, el oversteer o sobreviraje es cuando el coche gira más de lo que tú quieres, o gira más de lo que tú estás, gira más del input que tú le estás dando al coche, y understeer es totalmente lo contrario, que es que el coche gira menos de lo que quieres, ¿no? Y grip es el agarre que puede llegar a tener el coche. Esto básicamente es gracias a las llantas y bueno, la puesta a punto que ahorita hablaremos un poco. Y dentro del mismo setup hay varias cosas que se le pueden mover, o sea, no es solamente una cosa, son muchos factores, muchos ajustes que se le pueden hacer al coche. Entre ellos entra, bueno, ahorita vamos a explicar un poco más acerca de ellos, pero es nomás como para resumir, es un poco, pues se puede cambiar el ángulo de los alerones, se puede cambiar la geometría de la suspensión, que esto viene siendo la dureza o la dureza de los resortes, etcétera. Y otros términos que son camber, tow, se puede mover el diferencial, el recorrido de la suspensión e incluso las presiones de los neumáticos. Así es, todo esto es bastante complejo, ¿no? No es nada más como mover dos que tres cositas ahí para que el coche ya ande más rápido, sino que los equipos y el piloto tienen que encontrar una combinación muy acertada para lograr ese setup, ¿no? Que sea el más balanceado y el que le ayude al piloto a ir lo más rápido posible, no desgastar tanto las llantas y pues tener un ritmo muy constante, ¿no? Si tenemos el caso, por ejemplo, que el piloto quiere que el coche sea más responsivo al momento de girar, ¿no? Hablando de Fórmula 1, por ejemplo, que influye muchísimo la carga aerodinámica, lo que se puede hacer es aumentar el ángulo del alerón delantero, ¿no? Para que pues, haya un poco más de carga aerodinámica adelante, el aire empuja más el coche hacia abajo y pues en consecuencia hay más peso adelante para que el coche gire más, ¿no? Entonces, ¿cómo se aumenta el ángulo del alerón? Si alguna vez has visto el alerón de un Fórmula 1, pues te podrás dar cuenta que son como aletitas que tienen cierto ángulo de caída, ¿no? Hacia abajo. Contrario a lo que vemos en un avión, que las alas, digamos que están como que apuntando hacia arriba para que precisamente el aire los impulsa hacia arriba. En Fórmula 1 es al revés, ¿no? Porque es como un avión al revés. Queremos que el coche se pegue al piso lo más que se pueda. Entonces, pues, si nosotros aumentamos, o sea, es decir, hacemos que cada vez se vea más vertical ese ángulo de caída, pues vamos a tener más carga aerodinámica, ¿no? Obviamente esto hay que balancearlo mucho, porque si tenemos demasiada carga aerodinámica en la recta, vamos a generar mucho arrastre aerodinámico y entonces el coche pues no va a desarrollar la máxima potencia que tiene y también vamos a desgastar muchísimo las llantas. Pero si tenemos muy baja carga aerodinámica, que es por ejemplo los coches de IndyCar cuando corren en óvalo, que usan el spec de óvalo, se ve como los alerones son literal una tablita nada más, o sea, casi no tienen ángulo, porque esos coches lo que menos necesitan es generar carga aerodinámica, ¿no? Porque van a dar vueltas en un óvalo sin frenar, no necesitan tanto agarre aerodinámico, entonces pues así se genera como... Ese digamos sería el otro extremo de generar tanta carga aerodinámica, ¿no? Sí, necesitan ir lo más rápido posible. Exactamente, que también en un circuito pues no es tan bueno, ¿no? Porque a la hora de llegar a las curvas perderíamos, o sea, muchísimo agarre que nos impediría entrar más rápido a las curvas, ¿no? Entonces, justamente se trata de balancearlo, pero esto es un trabajo que se va haciendo del piloto y del ingeniero, ¿no? Que el piloto y el ingeniero comparten esta información y le dice, oye, ¿sabes qué? En la curva 4, en la entrada, siento que entra bien, pero ya que entró, se va un poco de atrás y en la salida, pues tengo un poco se deslizan un poco de atrás las llantas porque no tengo tanto agarre ahí, ¿no? Y entonces en la curva 6 no entra nada bien y ya que voy a la mitad de la curva se agarra muy bien, pero ahora se suelta de atrás o viceversa, ¿no? O sea, todo ese tipo de ajustes y las descripciones que van haciendo los pilotos de cómo se siente el coche en X curva, en X situación, ayudan mucho a que el ingeniero en conjunto con el piloto pueda tomar decisiones para arreglar ese tipo de cosas, ¿no?
Pero bueno, hablando un poco más del alerón trasero que tenemos. Sí, es básicamente que entre mayor ángulo, como mencionas, mayor carga aerodinámica, ¿no? Esto sobre todo, más que el alerón delantero en Fórmula 1 tiene mucho que ver con el alerón trasero, que es el alerón más grande. Y igual, entre mayor carga aerodinámica, como mencionamos, es menor la velocidad punta y viceversa, ¿no? Por ejemplo, en pistas como Monza, que es una pista muy rápida de muchas rectas, los equipos eh, hacen los setups con la menor carga aerodinámica posible sin perder el agarre en las curvas, ¿no? Y entonces es por eso que usan el setup con los grados de... Bueno, vaya, con el ángulo del alerón más bajo posible, ¿no? Sí. Sí, ahora, algo también muy importante este año en la Fórmula 1 es el efecto suelo, ¿no? Todo el difusor, lo que traen abajo, la entrada de aire que está, digamos, donde están las tomas de aire de refrigeración. Si nos fijamos allá abajo hay como una entrada de aire y en la parte de atrás una salida de aire, que es el difusor. Esa básicamente es la filosofía en la que se basa el desarrollo de un Fórmula 1 de 2022, que es generar esa succión al suelo que se genera por la aceleración de las partículas de aire eh, por debajo del coche, en el difusor. Entonces, por eso hemos visto también muchísimo el tema del porpoising o de los coches que van rebotando al final de la recta, porque justamente se genera tanta carga aerodinámica combinada con el efecto suelo del fondo plano de los difusores, que el coche toca el piso, se rompe ese efecto y se vuelve a levantar y luego se vuelve a generar y así se va repitiendo el asunto en la recta, ¿no? Entonces es un tema muy importante que antes no existía esa complicación o esa situación en Fórmula 1, sí a una menor medida, pero no como lo estamos viendo hoy. Entonces ese también es un tema muy importante y que los equipos como Mercedes, por ejemplo, están batallando muchísimo porque literalmente en eso se basa el coche, ¿no? O sea, no es un ajuste menor que puedas cambiar, tienes que cambiar muchísimas cosas y puede afectar de manera muy radical al rendimiento del coche, ¿no? Esto que estamos hablando pues es básicamente aerodinámica, ¿no? Todos nos estamos enfocando en esto porque en Fórmula 1 pues hay muchísima carga aerodinámica, los coches se basan mucho en esto, pero pues también tenemos la parte del agarre mecánico, ¿no? Que además de todo esto que hablamos, se puede mover la geometría de la suspensión, es decir, que la suspensión sea más dura, que el recorrido sea más corto o que sea más blanda y el recorrido sea más largo, ¿no? Aquí es muy técnico este aspecto, no queremos entrar como en muchos tecnicismos, no queremos generar confusiones aquí, pero de manera muy básica, si tenemos una suspensión muy dura que generalmente sirve para pistas largas o muy rápidas, pues vamos a hacer que el coche sea un poco más responsivo cuando nosotros queremos que gire, ¿no? Esto, pues obviamente yéndonos a un extremo, pues puede no ser tan bueno, puede desgastar mucho las llantas y puede volverse demasiado sensible si es que tocamos un borde de la pista. Como tenemos muy poco recorrido, pues puede hacer que el coche nos rebote y que nos salgamos de la pista. Por el otro lado, si tenemos un coche más suave, pues la respuesta no es tan rápida. Si nosotros giramos, por ejemplo, se vuelve un coche menos responsivo y como más lanchón, como diríamos. Justo. Entonces, también a la hora de subirnos a los bordes, pues nos va a permitir más cosas, ¿no? Porque el coche tiene más recorrido. Pero pues la idea es encontrar un balance aquí de acuerdo a la construcción del coche, ¿no? Porque hay que recordar que en Fórmula 1 los coches pues se construyen, cada equipo hace su coche, entonces pues dependiendo de cómo funcione para cada coche y para cada piloto, que también es muy importante, un setup que le funciona a Hamilton no le va a funcionar igual a Leclerc, ¿no? Cada quien tiene que hacer su estilo de manejo, su setup de acuerdo a su estilo de manejo. Entonces, esta es una parte, la suspensión, pero ¿qué más tenemos además de esto? Además de esto tenemos otros términos que se le conocen como camber y tow. El camber es tú viendo el coche de frente o de atrás. No sé si alguna vez han visto que pues sobre todo en los fórmulas, en los autos fórmulas o en los coches de carreras, que las llantas, viendo tú el coche de frente o de atrás, las llantas están como inclinadas, ¿no? Normalmente la parte de arriba de la llanta está inclinada hacia adentro. Entonces la llanta no pisa igual, o sea, no está pisando completamente en toda la cara de la llanta, ¿no? Es por eso que justo se ven las llantas como metidas, ¿no? O sea, como inclinadas. ¿Y esto es para qué sirve? Para que entre más mayor sea el camber,
cuando se da una curva, sobre todo las curvas rápidas, el coche se recarga en esta pues sí, como en la inclinación de la llanta, por así decirlo, y le genera mucho más agarre, ¿no? Y además de esto, pues influye un poco en el desgaste de las llantas, ¿no? Claro, sí, naturalmente cuando nosotros giramos y tenemos ese camber en negativo, ¿no? Es decir, es por grados, ¿no? Puede ser -1, -2, -3 grados más o menos, es el parámetro normal. Pues lógicamente, como dices, ¿no? Va tocando solo la parte interna de la llanta, el asfalto, pero pues cuando entramos y el peso se transfiere hacia un lado del coche, pues hace que toda la cara ahora esté tocando el asfalto, ¿no? Entonces, si tenemos un camber en cero, es decir, que toda la cara de la llanta está tocando el asfalto todo el tiempo, cuando nosotros giramos, todo el peso se va a transferir hacia ese lado y pues vamos a tener más desgaste en la parte exterior de la llanta y no vamos a tener el mismo agarre, ¿no? Entonces vamos a perder un poquito de performance ahí, pero también si tenemos demasiado camber negativo, vamos a desgastar disparejo las llantas y no toda la cara va a tocar el asfalto a la hora de entrar a las curvas, ¿no? Sí, justo. Y además de esto tenemos otro concepto que se llama tow, que igual tiene que ver con la inclinación de las llantas, pero ahora tú viendo un coche en vez de frente, ahora viéndolo desde arriba, es qué tanto qué tan derechas están las llantas, justo. O sea, viendo tú el coche desde arriba, no todos o sea, el coche no siempre está como derecho, ¿no? Se llama tow cero, que las llantas están siempre pues, perpendiculares como a los ejes del coche, ¿no? O sea, siempre están rectas. Y en cambio el tow, igual hay tow positivo y tow negativo, y dependiendo del ajuste del coche o del estilo de manejo del piloto, igual se mueve. Esto es mínimo, o sea, no crean que las llantas van a estar viendo totalmente hacia adentro. Igual es pues, por grados, ¿no? Ajá, es por grados, no es un ajuste como mayor, vaya, no se le mueve. Tú normalmente, por ejemplo, si estás viendo un coche fórmula desde arriba, tal vez no lo llegas a notar, porque como decimos son grados y es mínima el ajuste, pero bueno, a la hora de entrar a la pista, etcétera, pues es bastante grande la diferencia. Y esto que hace que igual influye un poco en las velocidades, en velocidad punta, ¿no? De los coches. Claro, si tenemos el tow en cero, lo que va a pasar es que pues, las llantas van a ir viendo derechitas, ¿no? Hacia adelante. Esto nos va a ayudar a que en la recta el coche desarrolle un poquito más de velocidad punta, pero a la hora de entrar a las curvas, la reacción del coche va a ser un poquito más neutral, ¿no? A diferencia de si tenemos tow in o tow out, ¿no? En el caso del tow in, para lo que nos puede ayudar es un poquito también para mejorar la velocidad en punta, ya que se crea un efecto milimétrico con los coches de tracción trasera, que como las llantas de atrás son las que empujan, las llantas de adelante se abren un poquito a la hora de acelerar, ¿no? Entonces esto nos ayuda a que, en efecto, cuando vamos en la recta las llantas vayan casi que al 100% derechas. Y cuando entramos a las curvas esto nos ayuda a reducir un poquito el oversteer, ¿no? Que no perdamos el coche de atrás. Ahora, ¿qué pasa si tenemos understeer a la hora de entrar a la curva, ¿no? O sea, un poquito de subviraje, el coche no gira. Lo que podemos hacer en este caso es ponerle un poquito de tow out, porque las llantas van a ir viendo como que hacia afuera y cuando nosotros giremos hacia dentro de la curva vamos a tener como que una llanta viendo a la curva de manera más recta, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a girar un poquito más. De todas formas, el tow in y el tow out es un ajuste que se hace para acabar de mejorar todos estos aspectos, ¿no? Generalmente lo más importante o lo más influyente en esta parte es la geometría de la suspensión, las alturas del coche, etcétera. Pero un muy buen ejemplo de cómo funciona el tow es el sistema DAS de Mercedes, ¿no? El Dual Axis Steering, que es un sistema que se empezó a utilizar en la temporada 2020. Fue una innovación de Mercedes que ellos trajeron a la Fórmula 1, que en ese momento era una laguna del reglamento. Ya después se prohibió porque era una innovación que sí les daba mucha ventaja y que los demás equipos no pudieron desarrollar. Pero en el 2020 estuvo permitida. Y esto lo que hacía era que cuando iban en la recta el piloto jalaba el volante hacia atrás al empezar la recta. Entonces esto hacía que de tow out las llantas pasaran a estar en tow cero. Entonces obviamente tenían muchísima menos fricción en la recta y desarrollaban un poquito más de velocidad punta, y al llegar a las curvas empujaban el volante hacia adelante, lo que hacía que otra vez el coche tuviera tow out y tuviera una mejor entrada en curvas, ¿no? Esto fue una gran innovación porque a diferencia del tow tradicional o del camber, por ejemplo, que son ajustes fijos, ¿no? Que si tú pones
sales a la pista y así van a estar durante toda la sesión, ¿no? No puedes cambiar el camber de 1 grado a 3 grados de una curva a otra, ¿no? Entonces lo que logró Mercedes con esta innovación fue justamente hacer eso, ¿no? Cambiar de toe 0 a toe out o toe in, si así lo necesitaban. Ahora, un tema muy importante también que hay que tocar es la presión de los neumáticos. En Fórmula 1 hay un límite de las presiones mínimas que se pueden usar. Esto me refiero a las presiones como cuando vamos a la gasolinera y te pregunta el joven así de, oiga, ¿a cuánto le pongo las llantas? Si tú le dices a 30, pues esas son las presiones de las llantas, ¿no? Específicamente cuando decimos, o sea, los parámetros que usamos en México y que también se usan en Europa son las libras o PSI, ¿no? También se usan los bares, que son diferentes, pero bueno, las libras son los parámetros que se usan en Fórmula 1. El límite mínimo de la presión de las llantas va de un rango de 20 a 23 libras, pero este se mueve cada carrera. Ahora, ¿por qué mínimo y no máximo? Precisamente porque si nosotros bajamos más la presión, vamos a tener más superficie de la llanta en contacto con el asfalto. Pues más parte de la llanta toca el asfalto que si está muy inflada, ¿no? Si está muy inflada, pues nada más una partecita de la llanta toca el asfalto. Entonces, lógicamente, si nosotros, otra vez, ¿no? Yendo a la parte de los extremos, si nosotros tenemos demasiada presión, pues el coche le va a costar menos trabajo traccionar y vamos a tener más velocidad punta porque pues estamos tocando el asfalto muy poquito con la llanta. Pero cuando nosotros entremos a una curva de entrada, pues como tenemos muy poca superficie de contacto, el coche no se va a agarrar igual y después se va a calentar más rápido esa llanta y se va a inflar todavía más, ¿no? Porque cuando se calientan las llantas aumenta la densidad del aire. El volumen. Exactamente, adentro, entonces pues se inflan más, ¿no? Entonces cada vez vamos a tener menos agarre. Sí, También y recordar que por ejemplo, los pilotos en las entrevistas han dicho que siempre intentan ir a lo mínimo. De hecho, Hamilton en una entrevista dijo, si el mínimo es 20 libras, nosotros ponemos 20.01, ¿no? Porque les conviene tener las mínimas, la mínima presión de llantas, justo por lo que dices, que tanto les da mayor desempeño y a la hora de calentarse, pues esto, la presión va a subir, ¿no? Entonces les conviene tenerlos, sobre todo en Fórmula 1, la presión más baja posible. Claro, sí, justamente para salir a una carrera pues es lo más inteligente que se puede hacer, ¿no? Porque también pues lo que quieres es tener la mayor cantidad de grip disponible y pues que tampoco suba tanto la presión, ¿no? Si poniendo un ejemplo, si siempre sube un 20% la presión de las llantas y tenemos 20 libras en las llantas, pues vamos a tener que va a subir 4 libras, ¿no? La presión por el calentamiento que se genera. Si tuviéramos 30 libras, pues en vez de subir 4 va a subir 6, ¿no? Entonces ahí estamos perdiendo muchísima superficie de contacto y pues es muy importante todo esto, ¿no? Como dato curioso, algo que me ayudó a mí cuando corría karts fue precisamente esto, ¿no? Yo notaba que a la mitad de la carrera pues empezaba a perder muchísimo rendimiento, el coche se empezaba a deslizar más y no estaba logrando tener el mismo ritmo que tenía al principio de la carrera y justamente hicimos eso, ¿no? Bajamos la presión 2 libras nada más y eso nos ayudó muchísimo a mantener un ritmo estable en la carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué mencionamos todo esto? Son cambios que parecen mínimos, que ni siquiera se ven, que ni siquiera podemos saber qué está haciendo cada equipo, pero todo esto, por más mínimo que parezca, es muy importante para que pues, todo lo que vemos en la tele sea posible, ¿no? Para que los pilotos hagan esos tiempos de vuelta, para que mantengan ese ritmo en toda la carrera, etcétera, ¿no? Sí, claro, llegando a esta parte como conclusión general pues de este capítulo, es justo que los ingenieros en la Fórmula 1 en cualquier otra categoría de automovilismo es súper importante, porque además del estilo de manejo, que cada piloto puede tener su estilo de manejo, etcétera, pero si un coche no está puesto a punto para su estilo de manejo, pues por más rápido que sea el piloto no va a poder desarrollar todo el desempeño del coche, ¿no? Para esa específica carrera, esa específica pista, etcétera, ¿no? Entonces, los ingenieros de Fórmula 1 de verdad son hombres súper especializados, que saben exactamente qué hace el coche, con qué ajuste, etcétera. Entonces, bueno, es yo creo que de las partes más importantes en una carrera y hace que los pilotos pues puedan desarrollar todo el potencial tanto suyo como del coche, ¿no? Exactamente, justo ahí tocas un tema muy importante. El análisis de la telemetría es algo súper importante y muy influyente para
para realmente tener un setup adecuado, ¿no? Que es el análisis de la telemetría. Un Fórmula 1 y casi todos los coches de carreras tienen sensores que van midiendo exactamente todo lo que hace el piloto y el coche, ¿no? O sea, miden las fuerzas G, en qué velocidad va, en qué parte de la pista va, el recorrido del acelerador, el recorrido del freno, etcétera, ¿no? Son 1000 variantes. Entonces, cuando tenemos dos pilotos compitiendo del mismo equipo, podemos combinar esa telemetría que se ve como en gráficas, ¿no? Entonces, esas gráficas pues nos ayudan mucho a complementar la información y a compararla, ¿no? De un piloto a otro y decir, oye, pues es que yo siento esto aquí, ¿no? Y no, pues es que yo siento esto acá. Y entonces, pues tú tienes este setup y tú tienes este otro, y qué te gusta a ti, y qué podemos hacer esto, esto y esto, ¿no? Entonces, todo eso es un refuerzo para ser más acertado, ¿no? En este tema, porque sí, es muy fácil perderse y salirse de todos los parámetros normales, y realmente, pues no te deja nada bueno, ¿no? Si intentamos hacer muchos cambios al mismo tiempo y salimos y no nos funciona, ya no sabemos qué nos funcionó, qué no nos funcionó, etcétera. Entonces es un trabajo que se tiene que tomar muy en serio, y más en Fórmula 1 que tenemos el tiempo muy limitado para hacer todo esto, ¿no? Sí, claro, y bueno, esperemos que les haya quedado claro como esta parte. Tratamos de resumirlo lo más posible y no quisimos entrar en muchos tecnicismos ya que es algo muy complicado, pero algo que pueden hacer para los que jueguen el juego de Fórmula 1, ahí en los ajustes del coche tú puedes mover estas cosas, ¿no? Puedes mover tú el setup del coche, ahí viene, justamente viene, obviamente puedes empezar desde qué neumático elegir, etcétera, pero llegas a estos parámetros de suspensión, aerodinámica, etcétera. Entonces esperemos que con este episodio haya podido quedar más claro y saber exactamente, oye, ¿sabes qué? Si le bajo los grados al alerón trasero, pues voy a tener mayor velocidad punta, pero pierdo agarre, ¿no? O sea, pierdo carga aerodinámica. Entonces, pues sí, se trata de todos los equipos siempre intentan experimentar y así, pero pues esperemos que a ustedes les haya quedado lo suficientemente claro como para entender cómo funciona esto en la vida real, ¿no? Sí, de todas formas, si tienen alguna duda, si se quedan con algo que tal vez no entendieron, recuerden que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, comentarios a nuestras redes sociales. A mí me encuentran personalmente como @Mariano del Castillo en Instagram. Y a mí me encuentran igual en Instagram como @jc_torres10. Igual al podcast lo encuentran como @el 107-. Y pues de esto se trata, ¿no? Que sí les quede algo, que sí puedan entender al 100% qué les estamos tratando de decir. Y pues si no es así, háganoslo saber y con mucho gusto les resolvemos esas dudas. Nos vemos en el próximo capítulo y gracias por escucharnos.